el sube y baja judicial. Más de 4.000 cajas de cerveza no llegarán al sediento consumidor. En el mundo, Italia se viste de luto y Colombia está de fiesta. Y en los deportes, todo listo para la batalla por la orejona. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Hoy quedó plenamente confirmado que los indigentes en céntricas zonas de la capital se convirtieron en los clientes predilectos de la muerte y de violaciones sexuales en horas de la noche y de la madrugada. Apenas el pasado 17 de agosto, el Ministerio de Gobernación confirmó 14 casos de indigentes muertos y que sufrieron violencia sexual en 8 meses. Hoy se confirma 21 fallecidos y 8 heridos por el Ministerio Público. En esa ocasión, el ministro Francisco Rivas dijo que se había asignado a personal de la División Especializada en Investigación Criminal de IC de la PNC para que se analizara e identificara quiénes están detrás de estas prácticas. Según el funcionario, se analizaría el modus operandi y perfil de las víctimas, ya que se podría tratar de un psicópata o un sociópata, o incluso, en el peor de los casos, de una banda criminal. Uno de los patrones y factor común entre las víctimas es la conducta sexual del agresor, ya que primero son abusados sexualmente y luego son asesinados de una forma brutal y con excesiva violencia. Esta mañana una mujer de 50 años aproximadamente fue atacada con una piedra, pero logró sobrevivir por ser mujer, según relató la víctima mientras era atendida en un centro asistencial. Mientras que en la primera y segunda calle de la zona 9, bomberos municipales reportaron que habían encontrado a 2 hombres, ambos sin identificar, quienes habían sido atacados y luego ultrajados. Uno de ellos murió y el otro fue trasladado con heridas a un centro asistencial. Pero antes, narró a Radio Cadena Sonora el horror que vivió en manos de su atacante y cómo pudo salir con vida. Varios. ¿Cuántos pudo observar usted? Tengo como 3. 3 hombres. Sí. ¿Ya grandes o jóvenes? Ya grandes ya. ¿Ya grandes? Sí. ¿Como de cuántos años? Ya tienen ya grandes. Ya tienen ya sus años. Me pegaban porque uno no comprenda. ¿Sí, güey? ¿Y estos sujetos les dijeron algo, los maltrataron o solo directamente llegaron a pegarle? Sí, me maltrataron, pero ya estoy tranquilo ya. ¿Con qué le pegaron? ¿A puños o con piedras? ¿Con qué recuerda usted? Con piedras. ¿Con piedras? Sí. ¿Grandes eran pequeños? Apenas este caso estaba dando polémica y ya se estaba reportando otro ataque. Un indigente de aproximadamente 60 años fue encontrado inconsciente y con golpes y sin ropa interior en un costado del edificio de la Corte de Constitucionalidad. En lo que va del mes, se habían contabilizado 4 ataques y con este las cifras van en aumento. Y horas después de registrada la violación y el crimen contra un indigente, la policía capturó a un individuo a quien señala como presunto responsable de la serie de estos sádicos crímenes. Tras los sucesos de esta mañana, la PNC dijo tener a un sospechoso detenido, quien se supone agredió con una piedra a un indigente. El hombre fue capturado en la primera avenida y segunda calle de la zona 1 y fue identificado como Moisés Gutiérrez Guevara, de 50 años, quien, según la PNC, tenía una investigación abierta desde el pasado 15 de julio por su supuesta responsabilidad en el asesinato de un indigente que fue abandonado en la puerta de la iglesia La Recolección en la zona 1. Para sorpresa de los investigadores, en la base de datos de la Policía Nacional Civil, al detenido le aparecen 11 antecedentes: intento de soborno, agresión, intento de robo, riña callejera, abusos deshonestos, posesión para el consumo de drogas, entre otros. El día de hoy, debido a la noticia que circuló que era una persona que estaba vinculada con todos estos hechos, la Fiscalía de Delitos contra la Vida le obtuvo la ropa de la persona para irle a hacer cotejos de ADN para establecer técnica y científicamente si esta persona es la persona que ha cometido los delitos en contra de las 29 personas que tenemos dañadas, unos fallecidos y otros lesionados. Mientras que el presunto responsable negó haber cometido los crímenes. No, la señora estaba golpeada, pero yo no la estaba agrediendo.
Sí. ¿Qué te encontrabas haciendo en las calles de la capital en la noche o en la madrugada, Moisés? Lo que pasa es de que como yo estaba fumando marihuana, por eso sí. ¿Y estabas solo caminando? Sí. No, ni platico ni me meto con ellos. ¿Alguna vez agrediste a algún indigente? ¿Tuviste algún problema? No. ¿Nunca tuviste un problema con alguno? No. Son hombres y mujeres sin hogar que pernoctan en las calles de esta ciudad. No sabemos si es una mente enferma, un mañoso o un grupo de sociópatas. Lo cierto es que van 21 muertes que necesitan ser esclarecidas. En información desde Quiché, decenas de pilotos y ayudantes de buses amenazaron a delegados de la Dirección General de Transporte y del Departamento de Tránsito hasta obligarlos a que les removieran multas. Pilotos y ayudantes bochincheros en el departamento de Quiché se salieron con la suya hoy, después de amedrentar e intimidar a delegados de la Dirección General de Transporte y agentes del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Los problemas iniciaron después que los transportistas en el mencionado departamento se percataran de un operativo de control que realizaba la DGT en una de las carreteras de la región. El objetivo era verificar que los pilotos portaran la documentación que demanda la ley y que las unidades de transporte se encontraran en óptimas condiciones. Sin embargo, antes que las multas alcanzaran al resto de sus compañeros, los muchachos, ni lentos ni perezosos, decidieron paralizar el servicio y exigir a las autoridades bajo amenaza abandonar el lugar si no querían salir linchados. Pero antes pidieron muy amablemente, babos, que anularan las multas ya impuestas. Hubo algún malestar por unas multas que se interpusieron hoy en la mañana en un operativo que estamos realizando en conjunto con la Policía Nacional de Tránsito. Coméntenos, ¿remisiones de cuánto es lo que usted... Hubo una remisión de 25.000 quetzales y una de 15.000 quetzales. Pues la gente no está contenta, aluden de que el trámite en la dirección es un poquito lento. Entonces, ahorita pues se llegó a un consenso para que no haya ningún problema con la gente que está a cargo del operativo y más que todo para salvaguardar la seguridad de todos, ¿va? Al parecer, la mayoría de pilotos que cubren dicha ruta no portan licencia de conducir y mucho menos han de tener claros los parámetros que establece la ley de tránsito para poder conducir un vehículo de este tipo. Se espera que las autoridades tomen en cuenta este penoso caso para retomar el control en el área y evitar que algunos malos pilotos continúen conduciendo. Y en Huehuetenango hoy fue capturado un hombre que a sus 24 años ya muestra habilidades para pelear a puño limpio. Lo lamentable y cobarde es que lo practica contra su esposa y su hijo que está por nacer. Un caso más. En reiteradas ocasiones en T13 Noticias transmitimos notas relacionadas al maltrato de hombres contra mujeres y de mujeres contra mujeres. Ayer le presentamos el caso de un hombre que agredió a una mujer en un negocio de San Miguel Petapa. Para fortuna de la víctima y ante la vista y actitud pasiva de soldados que patrullaban muy cerca del lugar, un grupo de curiosos intervino. El agresor terminó en el suelo y con una lección de por vida. Jamás volverá a agredir a una mujer, por lo menos en la vía pública. Hoy, en el occidente del país se registró un caso similar. Vecinos de la zona 1 de Huehuetenango escucharon el llanto y gritos de auxilio de Jessica Alejandra Acabal, con 6 meses de gestación. Esta mujer en estas condiciones debe recibir de su esposo todas las atenciones de cariño y consentimiento para formar una familia emocionalmente estable. Pero no, su esposo, Alfredo Eduardo Alfaro Montes, de 24 años, el hombre que debe velar por la mujer que ama y por el fruto de ese amor, se dedicaba a agredirla a puño limpio. Ve el rostro inflamado de la víctima. Afortunadamente, en este caso, los vecinos sí intervinieron para detener al agresor y entregarlo a las autoridades. Jessica Alejandra, aún temerosa del hombre que una vez, quizá con engaños, la enamoró, indicó a las autoridades que es la segunda ocasión que la agrede a pesar de estar embarazada. No hay duda que departamentos como Retauleu, Quetzaltenango y Huehuetenango se convirtieron en los más referentes de agresión en todas sus manifestaciones contra mujeres y niños. Ojalá las autoridades encargadas de impartir justicia sienten precedentes para comenzar la titánica lucha por erradicar este cáncer social. Este sindicalista de una institución gubernamental fue condenado hoy a prisión por aprovecharse de recursos ajenos al utilizar un vehículo propiedad del Estado. Fue capturado el pasado 28 de enero en un sector de la zona 16
mientras realizaba sus compras en una panadería. La Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público abrió una investigación en su contra y hoy fue condenado a 3 años de prisión. Hablamos del presidente del Comité Ejecutivo del Sindicato del Ministerio de Economía, Daniel Salguero, que enfrentó un proceso penal en su contra por el delito de peculado por uso. El Ministerio Público logró demostrar ante el Tribunal Quinto del Ramo Penal que el hombre utilizaba el vehículo brindado por el Ministerio para uso personal, cuando en realidad fue asignado a Salguero para actividades sindicalistas. Peculado por uso es un delito penado por las leyes guatemaltecas. El Código Penal establece en el artículo 445 que el delito de peculado por uso es cuando el funcionario o empleado público, que para fines distintos al servicio establecidos en la administración pública, utiliza o permite que otro utilice, en provecho o propio de terceros, vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su custodia o administración pertenecientes a la administración pública. Las personas que infrinjan la normativa pueden enfrentarse de 3 hasta 10 años de prisión, con multas que superan los 5,000 quetzales. El sindicalista calificó la sentencia del tribunal como parcial y señala que su persecución penal es una venganza personal dirigida por el exministro de Economía, Sergio de la Torre. Continuamos en T13 Noticias. Marvin Montiel, alias El Taquero, está en el centro de la atención de un juzgado y del sistema penitenciario. Esto por el vaivén de órdenes y negativas para cambiarlo de cárcel. Hace 5 días, el juez de mayor riesgo C, Pablo Chitumul, ordenó el traslado de Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, del cuartel militar Matamoros hacia la cárcel Mariscal Zavala por el supuesto peligro que corre el reo en esa prisión. Además, autorizó el ingreso de un colchón ortopédico, una refrigeradora pequeña y una estufa eléctrica. Chitumul indicó que la orden se giró a presidios a las 9 horas del 18 de agosto y debía cumplirse antes de las 15 horas, y de no ser así se podría accionar en contra del director de esa entidad. En esa ocasión, el Ministerio de Gobernación se opuso al traslado del peligroso reo, señalado del asesinato de 15 extranjeros y recientemente de la muerte del capitán Byron Lima Oliva y 13 personas más en la cárcel de máxima seguridad Pavón. Además que el director del sistema penitenciario, Nicolás García, dijo no estar enterado del traslado y que antes debía hacerse una evaluación del área. Apenas ayer el juez insistió en el traslado y ordenó al sistema penitenciario trasladar en un plazo de 6 horas a Marvin Montiel Marín a Mariscal Zavala. Sin embargo, esto cambió hoy, después que el propio juez realizara una inspección en la cárcel de Matamoros para ver las condiciones en las que se encuentra el reo y llegó a la conclusión de suspender el traslado. El señor Marvin Montiel Marín se encuentra recluido en un centro que reúne las características de seguridad. Es decir, ustedes se pudieron dar cuenta que el acceso es bastante restringido. Ninguna persona podrá llegar hasta donde está él. Y prueba de ello es que ustedes tomaron, o sea, con las tomas que ustedes hicieron, estaba en la celda respectiva donde yo lo entrevisté, me manifestó de que en términos generales se encuentra bien. En tanto que en cuanto a su seguridad, pues él pedía un colchón ortopédico, ¿ya? Y él cuenta actualmente con un colchón, ¿ya? Y un frigobar que también había solicitado, ya para cuestiones de humanidad y de ingerir sus alimentos, también una estufa de una hornilla. Entonces esas decisiones se van a tomar porque verificamos que hay un frigobar para uso común. Ahora bien, el juzgador dijo que esta decisión obedece además de las firmas de 215 reos que presentaron un manuscrito donde se negaban a que el taquero estuviera en la misma prisión, dejando en duda nuevamente quién tiene el control de las cárceles, los reos, los jueces o el director. Juzgue usted. Al parecer, la red vial del país deberá esperar que pase el invierno para que concluyan los trabajos de reparación y de mantenimiento y superar la burocracia y el bajo presupuesto asignado para los proyectos. Aún falta una fase intensa del invierno y los trabajos de reparación en 50 tramos carreteros culminarán hasta noviembre, si es que alcanza el presupuesto asignado para este año, que es de 789 millones de quetzales, y para todo el proyecto son necesarios 2.500 millones de quetzales. Anteriormente, cuando había una emergencia, Covial podía entrar inmediatamente a trabajar. Ahora no. La ley de contrataciones ahora establece que nosotros debemos de primero
obtener el certificado de causa daño de Conred, que más o menos se lleva unos 10 días. Después de eso dice que debemos levantar el evento Guatecompras, y si es una licitación nos puede tardar hasta 3 meses. Los trabajos de Covial urgen en Alta Verapaz, Huehuetenango, Sololá, Quetzaltenango y Totonicapán, entre los prioritarios. Sin embargo, en algunas regiones los vecinos asumieron la responsabilidad de las autoridades. Yo creo que básicamente hoy les dimos el beneficio de la duda para que puedan pues ellos empezar a trabajar en un tramo de la región Huista de Huehuetenango. Los transportistas y la población en general es de admirar cómo se han organizado para empezar a trabajar. Ellos mismos están realizando el bacheo, ellos han comprado su material, sin embargo sabemos que eso es responsabilidad del gobierno y no de la población, porque para eso estamos pagando los impuestos. El retraso en el pago de la deuda a contratistas del Estado generó que ahora exista poco interés en prestar los servicios. Y las empresas se encuentran en un momento determinado con incertidumbre, porque no saben si se van a efectuar pagos, si aún lo que están contratando esperamos pues que la disposición del sector, del presidencial, vicepresidencial y de los ministerios, si se contrata y pues pagar en el año en el que se está ejecutando. Mientras continúa la burocracia, el riesgo por daños en carreteras a causa de la lluvia se mantiene y los afectados serán devastadores para las actividades productivas del país. Y en otro tema, allanamientos realizados en Zacapa y San Marcos permitieron el arresto de Héctor Osvaldo Archila Estrada, de 45 años, Aura Doralío Valle, de 43, y José Manuel Alonso Sepúlveda, de 23 años. Todos son señalados de secuestrar y asesinar al agente de la PNC Marvin Averías Juárez Carreto. El crimen ocurrió en marzo pasado en Retaluleu, mientras el uniformado custodiaba a un reo y lo trasladaba a la zona 1 de Quetzaltenango. Además de liberar al delincuente, el policía fue asesinado a balazos y su cadáver prendido en llamas. Mejores controles en aduanas ciegos en las fronteras es una de las prioridades de la SAT para mejorar la recaudación fiscal. Reducir la brecha fiscal es una de las principales metas de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT. Para mejorar la recaudación de impuestos, los evasores tienen varias maneras para evitar declarar al Estado su actividad económica. Una de las formas más concurrentes es el contrabando, principalmente el que proviene de México. En aduanas, producto de este esfuerzo interinstitucional, ajustes por aproximadamente 45 millones. También hemos tenido algunas incautaciones y algunos decomisos de mercancías por valor aproximado de 1.900.000 quetzales, y en el marco de operativos a nivel internacional, en el marco de la Organización Mundial de Aduanas, que como Guatemala somos parte, también hemos alcanzado algunos decomisos por $52.000 americanos. Este problema surge a raíz de la falta de control administrativo en aduanas y puntos ciegos de la frontera. Las acciones para reducir este delito cada vez son más intensas por las autoridades. Sin embargo, refieren que para lograr erradicarlo en su totalidad es necesario de más tiempo. Este es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo y no es una cuestión de 3 meses, es una cuestión que nos va a llevar muchos años. De hecho, el fenómeno del contrabando es un fenómeno que ha venido a lo largo de unos 25 o 30 años o más. Y en otro tema, autoridades de finanzas públicas indicaron que las empresas intervenidas por evasión fiscal no gozarán de condonación de intereses. El Ministerio de Finanzas Públicas anunció que todas las empresas grandes o chicas que tengan un proceso penal no gozarán de los descuentos de impuestos no pagados en el momento que han sido asignados al Estado. Así lo dio a conocer el jefe de esa cartera. La ley establece que si las empresas se rectifican por su propia cuenta, obtienen un descuento en sus multas y sus intereses atrasados. Pueden solicitar esa misma exoneración al presidente en algunos casos, pero en ningún momento se pueden exonerar los impuestos ni la totalidad de los impuestos, de las multas e intereses. Han llegado solicitudes a la presidencia y la línea ha sido todos los casos que no estén judicializados ni penales se atienden con un descuento de 50%, pero fuera de eso no, en estos casos que son penales y judicializados no se hace ningún descuento.
Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad frenaron la intención del presidente Jimmy Morales de reactivar la Secretaría de Asuntos Específicos a través de un acuerdo gubernativo. La Secretaría en mención fue creada en 1990, pero 6 años más tarde declarada inconstitucional. Fue reactivada durante el gobierno del Partido Patriota, pero hace 3 años, una vez más, fue suspendida por la Corte de Constitucionalidad. Su objetivo es dar agilidad a los temas prioritarios que considere el Ejecutivo, pero tras realizar la consulta, los magistrados le dijeron que no al mandatario Morales. Y cambiamos el orden de las noticias, y es que muchas personas acuden a centros espiritistas en busca de solucionar problemas de toda índole que los aquejan ante la desesperación por la situación del país y por considerar que es la mejor opción que tienen a mano. En Guatemala, decenas de personas acuden con curanderos, brujos, chamanes, espiritistas o adivinos para que les pronostiquen el futuro, que les tiren las cartas, los frijoles rojos, lean la palma de su mano, sin importar el precio. Lo principal es que les curen del mal hecho, del fracaso en el amor, porque el dinero no le alcanza, porque la pareja le engaña, porque siente que lo envidian, por enemigos en el trabajo o para conquistar a la persona que creen imposible. Pues a veces vienen hechizados, que les duele el estómago, que traen un animal, pues les hago algunos quemados y algunas tomas que les doy de hierbas, pues luego son curados. El 15 de marzo de 1873, con el decreto 93 quedó establecido en Guatemala la libertad de culto, a pesar que el espiritismo no encaja en la lista de religiones, sino simplemente de adoración de deidades. Muchísimas personas están muy lejos de la palabra de Dios, de la oración, entonces esos son presa fácil de todos los engañadores. Un engañador, para ser seguido, necesita hablar de cosas raras, de cosas ocultas y mágicas que tienen resultados mágicos también. Usted da tanto, usted hace esto y usted va a quedar curado, y entonces la pobre gente no solo gasta su dinero, sino que se contamina y le da poder al mal contra él y contra su familia. Para quienes acuden con los espiritistas, ven como normal esta actividad, lo llevan como su regla de vida y consideran que logran transformarse al satisfacer sus necesidades. Es porque en realidad están satisfaciendo un deseo de encontrar algo misterioso, algo que los sugestione, o encontrar algo que les satisfaga. El negocio es redondo, posiblemente entre la incredulidad y la falta de conocimiento. Aquí ganan los espiritistas, ganan los vendedores de los exóticos materiales como velas, licores, imágenes y montes, y el que invierte se satisface con saber que sus problemas serán resueltos. Esta actividad está arraigada y las culturas de todo el mundo trasciende siglos, y todo indica que seguirá vigente y con adeptos por mucho tiempo más. Estamos de regreso. En Retaluleu capturaron a integrantes de una banda delincuencial que había robado más de 400,000 quetzales, pero en cerveza. El operativo fue efectivo en el kilómetro 187 de la ruta hacia el municipio de Nuevo San Carlos, jurisdicción de Retaluleu. La policía le marcó el alto a los conductores de 3 tráiler cargados con cerveza de procedencia mexicana. Al solicitar la documentación del producto, los 3 pilotos indicaron que no la portaban y quedaron detenidos preventivamente. Fueron identificados como Tulio Armando Padilla, Marvin Manuel Samayoa y Delvin Rolando García. Al realizar el conteo, las autoridades indicaron que se trata de 4.200 cajas de cerveza, valoradas en más de 400,000 quetzales. Todo el producto fue enviado a la aduana de San Marcos mientras se obtiene la orden judicial para su destrucción. Sin duda, un duro golpe a las bandas dedicadas al contrabando. Buenas noticias para las marcas registradas en Guatemala que cumplen con lo que manda la ley, y desconsuelo para los sedientos consumidores. Y recientemente trascendió que el juez pesquisidor a cargo del proceso para definir si se retira la inmunidad a 8 diputados entregó el informe de su trabajo a la Corte Suprema de Justicia. Todos los señalados serán acusados por la gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, de presionarla para acceder a sus peticiones
insultarla y discriminarla. Sin embargo, parece que la suerte le sonríe a los 8 parlamentarios del oficialismo porque trascendió que la gobernadora retiró la denuncia. El proceso sigue abierto, pero se prevé que finalice en poco tiempo con resultado positivo para los diputados vinculados al caso. El Estado y una firma de explotación minera manejan un convenio para el uso de químicos con la finalidad de proteger los recursos naturales. Hemos firmado un acuerdo con el sector privado y con el sector específicamente de la industria química para producir de manera más limpia y que podamos tener un ambiente mucho más sano en Guatemala. El acuerdo pretende regularizar el uso de algunos químicos para proteger la capa de ozono y evitar que el calentamiento global aumente. La firma del acuerdo convierte a Guatemala en el único país de la región con un convenio de este tipo que favorece el medio ambiente. El sector empresarial ve con buenos ojos el compromiso adquirido por varias empresas y se espera que los resultados sean evidentes a corto plazo. Yo creo que es un avance de comunicación entre los dos sectores, entre las dos instituciones, y creando la confianza que nosotros necesitamos, ¿no? Lo que estamos buscando con esto es establecer indicadores que hoy por hoy no hay dentro del sector químico. Yo creo que en varios sectores no hay indicadores sectoriales para que a partir del momento que usted pueda medir, pueda registrar cómo está su consumo, por ejemplo, de agua, su consumo de energía, su generación de residuos, para poder después ahí sí implementar acciones o preventivas o acciones correctivas. Y la mayoría de acciones violentas en la vía pública se debe en muchas ocasiones al consumo desmedido de bebidas alcohólicas que venden en forma clandestina. Con el fin de prevenir y disminuir las incidencias violentas en el municipio de San Miguel Petapa, la Policía Nacional Civil ha instalado un operativo para clausurar toda aquella tienda o establecimiento donde se venda alcohol, buscando así contrarrestar los índices de violencia. Se realizaron con el fin de encontrar los puntos que mayor denuncias han tenido en la municipalidad, ante el juzgado municipal, donde se han encontrado varias situaciones de conflictos a raíz del alcohol. Según las autoridades, todo aquel establecimiento que venda bebidas alcohólicas sin autorización será suspendida y sancionada, y lo mismo ocurrirá con aquellos lugares que no cumplan con la ley seca o vendan bebidas a menores de edad. Hasta el momento han cerrado 15 negocios en zonas rojas y se prevén más acciones judiciales.